Ajá. Hasta luego, Pedro, hasta luego. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes, buenas tardes. Bien, vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Y bueno, tenemos varios temas interesantes, ¿no? Vamos a hablar de crecimiento, el desarrollo y la pobreza. Como ustedes saben, cualquier consulta en el chat con el profesor, o si no, bueno, aquí también las podemos absorber. Ahora vamos a hacer la presentación. Desde casi todo el armario. Ya, listo. Entonces vamos a iniciar. Bueno, primero vamos a conversar sobre la pobreza, ¿no? Entonces, cuando hablemos de la pobreza, lo vamos a hacer en términos monetarios. Quiere decir que a partir de determinado punto se considerará que alguien es pobre y bueno, superando ello, pues lógicamente ya no lo sería, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser ese punto de corte? Los $2 diarios. O sea, si una persona no cuenta con $2 diarios para sobrevivir, para cubrir sus necesidades, entonces a ese se le considera pobre. Y en el caso de pobreza extrema, estamos hablando de $1.25. Ya, este es un criterio que se aplica a nivel internacional. También tenemos el criterio del INEI, por si acaso, que es que te habla de una canasta, ¿no? Por ejemplo, el caso de la pobreza son 352 soles y la pobreza extrema 187. ¿Ya? Pero, bueno, en realidad es casi equivalente, ¿no? La idea principal es que se considera que alguien es pobre a partir de cierto nivel, que bueno, ya son los montos que les acabo de mencionar. Ahora, aquí tenemos el mapa de pobreza del Perú. Bueno, esto es lo más reciente que se ha publicado, ¿no? Ya, bueno, también hay unos datos del 2019, pero que en sí son muy parecidos, ¿no? Es, digamos, casi lo mismo. Y no solamente hablamos de los últimos años, sino incluso de las últimas décadas. ¿Cuáles son las regiones con mayor pobreza? Tenemos Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Puno también. ¿Cuáles son las que tienen menor pobreza? Bueno, ahí hablamos de Lima y hablamos de Madre de Dios. Ahora tú miras, profesor, pero acá en Lima se ve bastante gente pobre. Sí, pues. Lo que pasa es que esto es en términos porcentuales, pero obviamente, por ejemplo, ¿no? Tomemos de referencia Lima. Un 10% de Lima no va a ser lo mismo que un 10% de repente de Huancavelica, ¿no? Aquí la población es mucho mayor, entonces lógicamente un punto de pobreza, digamos, impacta más, ¿no? En la cantidad de gente me refiero. Se supone que Lima tiene una pobreza inferior al 20%. Bueno, ahí tienes los datos más detallados, ¿no es cierto? Pero, digamos, como una idea inicial, planteémoslo así, ¿no? Bueno, acá incluso ya está más, como digo, más detallado. Pero bueno, en el caso de Cajamarca y los otros, supera ello, ¿no? Aunque bueno, acá está el dato exacto, ¿no? El dato exacto, bueno, en realidad es bastante menos, ¿ah? Bastante menos, ojo. A ver, lo que pasa es que, mira, te explico rápidamente. Este es de pobreza extrema, ¿ya? Hay otro de la pobreza en general, que creo que no está aquí, pero en todo caso lo menciono, ¿ya? Si hablamos de pobreza en general en el Perú, según los datos del INEI del año 2019, tenemos que un 20,2% de gente es pobre, o sea, no supera ese mínimo.
Y si hablamos de pobreza extrema, es un 3%, ¿verdad? Es un 3%. Claro, ya si lo vemos por regiones, bueno, estos datos son de pobreza extrema, y si hablamos de la pobreza en general, ya cambia un poco, ¿no? Pero se repiten las regiones. Ahora, esto nos debe llevar a varias reflexiones, ¿no? Porque muchas de estas regiones o estas zonas que estamos mencionando son donde hay mayor inestabilidad social. Entonces, no es que la gente sale a protestar o de repente toma alguna otra acción de reclamo porque esté loca, ¿no? Sino porque obviamente hay condiciones materiales que así lo explican, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con esto de la pobreza. Pero bueno, ahora, la pregunta será, profesor, ¿y cómo disminuimos la pobreza? Bueno, hay varios puntos de vista, hay diferentes planteamientos, pero todos de un modo u otro coinciden en esto de aquí, el crecimiento económico. Ya sea pues de repente un político de derecha, de izquierda, de izquierda, extrema derecha, todos coinciden en ello. Tiene que haber crecimiento económico. ¿Y qué cosa es crecimiento económico? Que se produzca más. ¿Y cómo medimos la producción? Con el PBI, lo que vimos la semana anterior, Producto Bruto Interno. Ahora, lógicamente, bueno, ahí podemos hablar del PBI en términos totales, o también podemos hablar de eh, variaciones del PBI, aunque sería ya la tasa de crecimiento. Entonces, esa es una manera, ¿no? Por ejemplo, en la clase anterior hemos conversado un poco sobre ello, ¿no? O incluso acá creo que también hay una gráfica, mira, acá está, ¿no? Por ejemplo, 2017, 2.5, 2018, 4, 2.2. Esto se refiere lógicamente respecto al año anterior, ¿no? Es así. Cuando te dicen que el PBI es 2.2%, obviamente se refiere a la variación. Con respecto al año anterior, ¿cuánto aumentó? ¿Cuánto creció? Bueno, esto era hasta el año 2019, porque para el año 2020 se espera menos 12%, ¿no? Algunos plantean menos 15%, ¿no? Entonces, ya si es con signo negativo, obviamente ya no crece, sino decrece. Entonces, repito, una manera es medirlo en términos totales, otra manera es en términos porcentuales, o incluso lo podemos medir en términos per cápita. ¿Qué significa per cápita? Por cabeza. ¿A qué se refiere cuando dice por cabeza? Es por habitante. ¿Cómo voy a hallar el PBI por habitante? Bien simple. El global, todo el PBI entre justamente el número de dichos habitantes. Entonces son tres maneras de medir lo mismo, ¿no? Lógicamente tienen usos diferentes, ¿no? El valor total del crecimiento económico nos sirve, pues, lógicamente para saber el monto expresado en valores monetarios, ¿no? Lo que vimos la semana pasada. Pero si yo quisiera ver, digamos, cómo se desarrolla en el tiempo, entonces lo que voy a utilizar es la tasa de crecimiento del PBI, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica, ahí lo puedes ver la evolución del crecimiento. Y bueno, si tú lo quieres comparar con otros países, lo que tienes que hacer es ya utilizar el PBI per cápita, ¿no? Si yo quiero medir, por ejemplo, la situación económica de Perú versus la situación económica de Brasil, lo hago, repito, con PBI per cápita. Pregunta, ¿y por qué no será conveniente comparar Perú en valores totales con Brasil? ¿Alguna idea? Supongamos que Perú es 20.000 millones, por decir. Ya, y Brasil es de repente 60.000 millones, ¿no? Por ponerle un número. Entonces, uno podría concluir de plano que Brasil está mejor que Perú, ¿no? Pero eso estará bien comparado. No, no es cierto. Acá Christopher menciona, ¿no? Profesor, no porque la población es diferente. Claro, también está lo que tiene que ver con costo de vida, que acá menciona Adrián. Eso es correcto, para eso se usa la paridad poder adquisitivo, se llama, ¿no? Pero bueno, eso vamos a ver después. Por ahora centrémonos en la población. Claro, si Brasil tiene más población que Perú, lógicamente va a producir más. Tiene más bocas que alimentar, más empresas que van a producir, más gasto gobierno, etcétera. ¿No es cierto? En cambio, el Perú con menos población, lógicamente va a producir menos. Entonces, eso te va a dar un resultado hasta cierto punto engañoso. Lo que tenemos que hacer es expresarlo en términos de personas. Para eso utilizaríamos
el PBI per cápita. Bueno, ya sabes cómo se calcula. Ahora, según las cifras del Banco Mundial, ¿cuánto ha sido el PBI per cápita del Perú? 6.941.13 dólares, ¿no? Ya redondeando casi 7.000 dólares, ¿no? Que sería como más o menos pues unos 25.000 soles. Ahora, esto es en un año. Bien, ahora tú dirás, profesor, pero eso significa entonces que todos los peruanos reciben ese monto, ese 25.000, no, pues es un promedio. Como todos los promedios, tiene el efecto, por decirlo de una manera, de que oculta los extremos. O sea, ese monto que acabamos de decir, de PIB per cápita, te oculta que tienes personas que no llegan ni a los 500 soles, o pobres, o incluso extremadamente pobres, ¿no? Menos de 400. Y tienes por otro lado, pues, gente como Dionisio Romero, como Roque Benavides, que ahora quiere ser presidente, ¿no? Y bueno, toda esta gente de los grupos, de los grandes grupos económicos, que ellos ganan miles de millones al año. Encima no quieren pagar impuestos, ¿no? Se imaginen. Entonces, te explico esto por qué. Porque muchas veces se comete el error de pensar que el PBI o el PBI per cápita, todo esto que estamos hablando, se comete el error de pensar que estos son indicadores de bienestar. O sea que, digamos, inmediatamente el hecho de tener un PBI más alto significa que necesariamente estamos mejor como país. Y esto no es así. Ahora, otros, peor todavía, ¿no? Otros piensan que el PBI es un indicador de desigualdad, ¿no? Entonces dicen, no, el Perú, ahora que ha tenido crecimiento económico, entonces debería ser un mejor país, debería ser menos desigual. Entonces, eso peor todavía, ¿no? Entonces, el PBI per cápita, la tasa de crecimiento del PBI, repito, no sirven para medir bienestar, ni mucho menos sirven para medir desigualdad. Ahí se utiliza otra cosa que se llama índice de Gini, ¿ya? Si es que a alguien le interesa el tema. Pero claro, ahora, que yo te diga que no sirve para medir directamente el bienestar, no significa que no tenga nada que ver, porque evidentemente si el PBI es más grande, entonces se produce más, se contrata más, la gente tiene más dinero, entonces adquiere los bienes y servicios que necesita y mejora su nivel de vida. Eso es cierto, ojo, o sea, cuando nosotros hablamos de PBI, PBI per cápita, ahí está, esa es una pregunta típica en los exámenes, ¿no? ¿Qué mide el PBI o qué mide el PBI per cápita? Ya, bueno, mide producción, ¿no? Pero, por ejemplo, un incremento del PBI per cápita implica un incremento del nivel de vida, del nivel de vida. O sea, ese hecho que la gente tenga más dinero en el bolsillo porque tiene más trabajo o porque las empresas producen más y venden más, que tú tengas más platita y te puedas comprar más cosas, ya eso es mejorar tu nivel de vida, ¿no? Tú antes tenías tu televisor chiquito, blanco y negro, que solamente captaba televisión local, ahora tienes tu plasma, bien bacán, 60 pulgadas, que vas a ver el partido de Perú, ¿no? Los 5 goles que le van a hacer a Perú, los vas a ver ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso es elevar tu nivel de vida, pero no necesariamente significa calidad de vida. Profe, y si yo quisiera saber si estamos mejor en términos de calidad de vida, ahí utilizarías esto de acá. Ya me voy a adelantar un poquito. Esto de acá son indicadores para medir el desarrollo económico, ¿no? No confundir. Crecimiento contribuye al desarrollo, claro, pero por sí solo no es desarrollo. O sea, puede haber crecimiento que no genere desarrollo. Eso tengámoslo en cuenta. Pero bueno, antes de pasar a ese punto, quiero aquí profundizar en algunas cosas. Mira, esto de acá está desde el año 2007, pero si vamos más atrás, el Perú ha tenido 20 años, bueno, incluso hasta 21 años de crecimiento económico. El crecimiento económico ya te dije que es cuando la tasa de crecimiento es positiva. Ahora, esto lo expliqué la semana pasada, ¿no? ¿Te acuerdas? Te dije cómo se halla la tasa de crecimiento. Se halla como cualquier tasa, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿de dónde salió este 2.2? ¿No? Este 2.2 salió del PBI del año 2019, ¿no? Bueno, para el ejemplo, ¿no? 2019, menos el PBI del año 2018, sobre el PBI del año 2018,
y esto multiplicado por 100%, ¿no? Entonces, eso, si a alguien le interesa, en la página del INEI están todos los datos disponibles y tú los puedes comprobar. Yo ya lo he verificado, ¿ah? Ojo, pero ustedes también lo pueden hacer. Estos datos son oficiales, son del Banco Central. Ojo, quien calcula el PBI, dijimos la semana pasada, es el INEI, ¿ah? Solo que, bueno, el Banco Central lo reproduce, ¿no? También es, digamos, una fuente confiable. Y lo mismo para cada año, ¿no? Siempre sería el PBI del año T menos T-1 sobre T-1. Ya, entonces, sea un número más alto, por ejemplo, acá tienes 8.9, 8.8, ¿no? O sea, un número más bajo, 2.4, 2.5, 2.2. Mientras el resultado sea positivo, quiere decir que hay crecimiento, ¿no? A veces es mayor, a veces es menor, pero hay crecimiento. Eso ocurrió, repito, los últimos 20 años. Pero ya en este año, pues hemos dicho, lo más probable, todo indica que va a ser negativo, ¿no? Tendría que ocurrir un milagro para que no sea negativo, ¿no? Entonces, si cuando había crecimiento económico se le decía a la población, miren, no saben que no hay dinero, no hay plata, ¿no? Entonces la gente pedía educación, salud, le decían, no hay plata, ¿no? O sea, imagínate ahora, peor, ¿no? Lo más probable es que, digamos, haya una situación económica bien complicada. Ahora, otro detalle importante a tener en cuenta. ¿Cómo es que se alcanza el crecimiento económico? Bueno, aquí hay que diferenciar entre el corto y el largo plazo. Ya eso lo voy a hacer acá que tengo más espacio. Vamos a diferenciar el corto y largo plazo. En el corto plazo va a ocurrir lo que hemos visto ya en una clase anterior, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de política fiscal, de política monetaria, hablamos de los ciclos? Ya, profe, no me acuerdo, ya, algo bien rápido nomás, ¿ah? Porque esto ya lo expliqué con detalle. PBI es consumo más inversión más gasto, ¿no es cierto? Más exportación menos importación. Entonces, la cosa es bien simple, ¿no? Si yo quiero crecimiento económico, entonces habrá más consumo o más inversión o más gasto o esto será mayor, ¿no? Este saldo. Entonces, pasa todo eso o al menos una de esas cosas, ¿no es cierto? Así de sencillo. Ah, ya, profe, ¿y qué genera más consumo? Ya, eso sí es lo que ya te expliqué en una clase anterior. Por ejemplo, si hablamos de las tasas, ¿no? Bueno, si vamos en orden, para que te acuerdes, tenemos la política fiscal, ¿no es cierto? Más gasto público, más Y, ¿te acuerdas? Ya, Y es como el PBI, pues. Y es el PBI. O si no, menos impuestos, ¿no? Menos impuestos que generan más consumo, más inversión, más PBI, ¿no es cierto? Ya, esto ya te expliqué, pues estamos repasando nomás. O de repente, política monetaria. Por ejemplo, cae la tasa de interés. Allá. Sube el consumo, sube la inversión, ¿no es cierto? Está más barato pedir prestado. Entonces se produce más. O de repente, sube el tipo de cambio. Ya, tipo de cambio vamos a poner la letra E. Ya, todavía no hemos visto el tema de comercio internacional, pero te lo voy a dejar planteado, ya, con cargo a explicarlo luego con más detalle. Cuando sube el tipo de cambio, eso conviene al exportador. ¿No ves que el exportador cobra en dólares? Si yo vendo, por ejemplo, textiles, le vendo al extranjero, ellos me pagan con dólares, ¿no es cierto? Entonces, a mí, que cobro con dólares, me conviene que el tipo de cambio suba, ¿no? Si no has visto esto antes, no te preocupes, luego lo vamos a ver, ¿ah? Solo que de repente alguno de ustedes ya lo ha visto, ¿no? Ahora, si yo soy el importador, a mí no me conviene que suba el tipo de cambio, entonces importo menos. Al exportador le conviene porque él cobra en dólares. Cuando lo pasa a soles, tipo de cambio es la letra E, le conviene. Al importador no le conviene. Entonces, esto generaría que aumente esta diferencia de X menos M y, bueno, suba la producción. Suba la producción. Bueno, todo salvo el último, ya los hemos visto antes, solo para recordar. Ahora, la diferencia viene acá, en el largo plazo. ¿Qué necesitas para que la economía crezca en el largo plazo? Por ejemplo, necesitas mejorar tu capital físico. ¿Qué cosa es esto? Lo vimos también las semanas anteriores. Capital físico es máquinas, equipos, herramientas. Si hablamos a nivel del país, esa es la famosa industrialización, ¿no es cierto? Industrialización.
Ustedes habrán escuchado pues cuando dicen el Perú es un país no industrializado ya. Se refiere a eso, ¿no? Que es un país que le falta fábrica, le falta maquinaria. Nosotros nunca hemos sido realmente un país industrializado. A lo mejor o a lo máximo que hemos llegado es a industria ligera, o sea, ensamblaje. Estamos hablando de la época de Velasco, por ejemplo. En la época de Velasco, incluso un poco antes, por ejemplo, aquí habían automotrices. Hasta el gobierno de Alan, ¿ah? Hasta el primer gobierno de Alan, ya se lo terminó de liquidar. Acá había automotrices, acá estaba Ford, acá estaba Nissan, Toyota, entre otros. En cambio ahora pues no hacemos ni alfileres, imagínate. Entonces, esto necesitaría si tú quieres que tu país crezca, pero ya en el tiempo, ¿no? No como algo episódico, coyuntural. Lo otro es el llamado capital humano. ¿Y qué cosa es el capital humano? Se refiere a las capacidades de la gente humana, las capacidades de la gente, ¿no? Las capacidades, las habilidades. Ya, esto tiene que ver directamente con la educación, ¿no? Con la educación. Entonces, si hay mejor educación, tienes mejores profesionales, mejores técnicos, inclusive mejores trabajadores, mejores obreros. Mira, un profesor que estuvo en Asia me contaba, ¿no? Me decía, mira, allá en Japón un trabajador, un obrero de una fábrica maneja estadística básica, lo que a veces ni siquiera un alumno de universidad del primer ciclo aquí en Perú. Ahora, ¿por qué? No porque ese, digamos, obrero vaya a hacer todos los cálculos estadísticos, pero por lo menos tiene la idea y al tener la idea sabe cómo aplicarlo mejor en la producción. ¿Entiendes? O sea, en general una población mejor capacitada hace que el país sea más productivo, produzca más. Y bueno, esto de capital físico tiene que ver con la inversión, por si acaso. Me parece que en el material está como inversión, pero es lo mismo. Invertir es incrementar capital, te dije. Y otro punto importante es el I+D. I+D es investigación y desarrollo, ¿no? Algunos le ponen I+D más I, ¿no? Es investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Pero generalmente es así nomás lo vas a encontrar. I+D. Ahora, ¿por qué es importante investigar y desarrollar el conocimiento? ¿Para qué? Para generar nuevos y mejores productos. Si nosotros vamos a pasar toda la vida, toda la historia, ¿no? Incluso, mira, si hablamos solo de la historia republicana, ¿no? Peor antes, si vamos a seguir nosotros viviendo solamente de la exportación de productos de poco valor agregado, sin mayor mejora, entonces somos muy dependientes de la economía internacional. A diferencia de países como China, Estados Unidos o Alemania, que desarrollan su investigación, desarrollan sus propios prototipos y con esto van mejorando. A ver, para que me entiendan, más facilito, ya ahora que estamos cerca al bicentenario. Mira, ¿cuáles han sido los llamados boom de la economía peruana? O sea, ¿cuáles han sido los eventos, los momentos en los cuales en la historia la economía peruana ha crecido más? Eso se le llama boom económico. ¿Ya? ¿Ustedes saben, muchachos? Me imagino que han visto esto en el curso de historia. ¿Cuáles han sido los llamados boom de la economía peruana? Creo que no están estudiando historia. Ya, uno fijo, conocidísimo, ¿no? El guano y el salitre. Luego, ¿qué tienes? Tienes, por ejemplo, el caucho, ¿no? ¿Qué más tienes? Tienes, por ejemplo, la harina de pescado, ¿no? En su momento, esto de Banquero Rossi, que seguramente has visto también en el curso de historia. Y recientemente, ¿qué has tenido? Los minerales, ¿no? Estos 20 años de crecimiento económico básicamente ha sido por incremento del precio de los metales, concretamente incremento del precio del cobre. Sabes que Perú, al igual que Chile, son los dos países que más cobre exportan al mundo. Entonces, todo ello, ¿qué te hace pensar? Que realmente la economía peruana ha despegado en la historia, no por, digamos, un hecho de desarrollo propio, de mejoría propia, sino porque se presentaba la Virgen y los precios de los, bueno, en este caso de las materias primas o insumos materias primas se elevaban, ¿no? Ahora le llaman a eso los commodities, ¿no? Pero en general son los insumos y las materias primas, ¿no? Productos de poco valor agregado, muy poco. En cambio, pues, como te digo, Estados Unidos, China, Alemania no está esperando que eso ocurra.
si hablamos, volvemos un poco a la historia. ¿Qué hicieron los ingleses ante el hecho de que el Perú estaba vendiendo muy caro el guano? Bueno, ya sé que hubo una serie de temas políticos, ¿ah? Pero en términos, digamos, eh, del producto, ¿qué es lo que hicieron los ingleses? Ellos no se sentaron a esperar toda la vida estarle pagando precio alto a Perú, ¿no es cierto? Claro, lo que hicieron fue desarrollar fertilizante artificial. ¿Y cómo lo hicieron? Ah? Se sentaron a decir, bueno, ojalá que algún día tengamos fertilizante artificial. No, pues desarrollaron ciencia, investigación, conocimiento. Y eso es lo que ocurre hasta ahora. ¿Tú crees que los chinos toda la vida van a pagar sobreprecio por el cobre? Ellos ya están buscando cómo sustituirlo, ya están viendo otras fuentes, ¿no? Entonces, ese ha sido un gran problema de una economía como la nuestra, y bueno, no solo el Perú, sino a nivel Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, otro caso típico de dependencia es de dependencia pues de los productos, digamos, de poco valor agregado, es Venezuela con el petróleo, perdón, ¿no? Venezuela y el petróleo. Sabes que Venezuela es uno de los países que tiene más reservas probadas de petróleo, ¿no? Bueno, en su momento tenían petróleo hasta para regalar. Pero, ¿qué pasa? Cuando se muere Chávez, bueno, no digo que sea por eso, sino que fue casi coincidente, ¿no? Muere Chávez y el precio del petróleo se desploma. Como te digo, no te estoy diciendo que sea por la muerte de Chávez, ¿ah? Sino para que entiendas un poco el tema de que por qué la situación venezolana que ya iba mal ahora está peor, ¿no? Entonces, es importante ese punto, muchachos. Bueno, por acá Christopher comenta sobre la ingeniería, la filosofía, la veterinaria. Bueno, yo creo que ahí sí, Christopher, hay que leer un poquito más. Ya en las grandes universidades del mundo, todas esas áreas están integradas. Ya uno podría pensar, pues, que el filósofo no tiene nada que ver, pero en realidad sí. O, por ejemplo, si yo te digo ingeniería de sistemas y psicología, tú podrías pensar que no tiene nada que ver. Pero mire, para los que tienen Netflix, de repente algunos tienen Netflix, ¿no? Profe, yo pirateo Netflix, ya no importa, ¿no? Ahí fíjate, por ejemplo, han sacado ahora un documental sobre las redes sociales, no recuerdo exactamente el nombre, pero es el primero que te sale. Y ahí se ve, ¿no? Como, por ejemplo, en esas grandes universidades que a veces uno habla, ¿no? El MIT, Harvard, tienen áreas de investigación integradas, ¿no? Donde hay psicólogos, hay filósofos, hay gente que estudia la conducta humana, están los ingenieros. O sea, eso es el primer mundo. Claro, acá en el tercer mundo, en un país pobre que habrás escuchado varias veces, ¿no? Yo entiendo tu duda, no, no te preocupes, porque seguramente has escuchado varias veces que algunos dicen, no, ¿para qué le dan plata para que haya literatura, ¿no? ¿Por qué mejor no le dan a la uni? Claro, eso es un país pobre, ¿no? Un país pobre te peleas la migajita, no, no, a mí dame más migajitas, no le des al otro. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es en realidad que la torta sea más grande. ¿Y eso cómo se llama? Justamente lo que estamos hablando, producción, pero producción de largo plazo. Corto plazo, ya te dije, es esperar que suba el precio del cobre. Largo plazo es hacer esto. Miren, por ejemplo, lo que yo siempre cuento, ¿no? En China. En China hay ciudades enteras de investigación. Ustedes podrían pensar que el profesor está mintiendo, no, ya, averigüe. Así como todo tu barrio San Juan del Lurigancho, así, todo solamente dedicado a investigar. Entonces, imagínate, pues, ¿no? Imagínate. Ellos no tienen que esperar que pase la Virgen y que suba el precio del cobre. Ahora, si pasa algún factor exógeno, como decimos en economía, que hace que su economía mejore, claro, ellos felices, ¿no? Pero si no, igual siguen creciendo. Es más, China, mira, más allá de, bueno, yo sé que algunos de ustedes son conspiranoicos, van a decir seguro, no, China ha creado el virus, ellos han sido, ¿no? Ya, pero mira. El hombre no llegó a la luna, profe, el hombre no llegó a la luna. Eso es una mentira. A veces esa parte, pero bueno. A estas alturas, mira, el único país de los grandes que tiene crecimiento económico al día de hoy es China. O sea, el coronavirus se ha tumbado a Estados Unidos, a Alemania, a Reino Unido, ya. Pero China, ahí está. ¿Por qué? Por sus fundamentos. Cuando hablamos de fundamentos en economía, en macroeconomía, es esto. Es esto de acá. Lo de acá es corto plazo, ya te dije. Lo del fondo es esto de acá. Ya mira, porque me entiendan mejor, ¿eh? Porque por ahí nunca falta alguien que dice, profe, no, pero no entiendo nada. Ya no te preocupes, para eso estamos acá, no te preocupes. Mira, vamos a ver este cuadro. A ver, Perú el año 2008 creció 9.8
Este es porcentual, este es tasa de crecimiento. Perú. Estamos poniendo rojito porque es Perú. Aunque bueno, China también, ¿no? Bueno, ya, este es Perú. Ahora, China, el año 2008, también creció a 9.8. ¿Ya? Decimales más, decimales nuevos. Creo que tenía un 8 punto tanto, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo. China, ¿no? China. Entonces, mira, Perú creció 9.8 el año 2008, ¿eh? Y China ese mismo año creció también 9.8%. Pregunta, después de lo que te he explicado, no más renegar, pregunta, ¿tú podrías decir que el año 2018 la economía de Perú estaba igual que la economía china? Ah, sí, profe, porque los dos tienen 9.8, pues, entonces, es lo mismo, pues, ¿no? Ah, porque son porcentajes, ya, claro. Una cuestión, de hecho, es el tema porcentual, ¿no? Porque, claro, China parte de un piso y Perú parte de un piso más abajo, ya, está bien. Pero hay algo más, y es lo que te acabo de explicar. Esto es lo que te expliqué acá. Esto de acá. Mira, el año 2008, Perú creció a ese número, que es un número bastante alto, ojo, no digo que no lo sea. Perú creció a este número, ¿por qué? Porque ese año el precio del cobre se había disparado. O sea, como te digo, se presentó a la Virgen, ¿no? Entonces he escuchado que algunos de la Pacífico, la Católica, de Lima, dicen el milagro económico peruano. ¿Qué milagro? El único milagro fue que se nos presentó la Virgen y que el precio del cobre se disparó. Ya, pero China creció ese mismo año, no por eso. Creció, ya te he dicho, por ciencia, por tecnología, investigación, industrialización, capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ustedes que van a ser ingenieros pueden dar un gran aporte en ese sentido, tanto en el tema económico, porque es verdad, ojo, tampoco digo que todo va a ser pura literatura, ni filosofía, ni economía, ¿no? Hay que producir, y esa es la chamba del ingeniero. En ese sentido sí puedo coincidir quizá con su compañero, ¿no? Pero tienes que darte cuenta que en el fondo el problema no solamente es económico, sino también es político, ¿no? Si tú tienes gobernantes que cada vez que se piden incrementos de presupuesto para educación, te dicen no hay plata, entonces lo más probable es que nunca salgamos de esto, ¿no? Profe, pero hay peruanos destacados, sí, pues no, pero esos son individuos. Claro, hay peruanos que destacan a nivel nacional y a nivel internacional, pero lo que estamos hablando acá no es de personas, no es micro. Acá lo que estamos hablando es de global, es macro. Pero bueno, es un poco para que tengan la idea de qué cosa es esto y para qué sirve. Bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Acá están los datos, ¿no? Pero es lo que ya expliqué, ¿ah? Ya estos, si ustedes lo quieren, lo revisan con calma. No sé si hay alguna consulta. Listo, entonces, continuamos. ¿Ya? Continuamos. Bueno, por acá están preguntando, profe, ¿qué criterio debo tener para elegir? Mira, no solo la carrera, ¿ya? Porque como bien dicen, acá ha habido de todo. Por acá dicen Toledo economista. No, Toledo no era economista, ese es otro gran engaño que te hicieron. ¿Ya? Profe, recién me entero, sí, ya. Ahí está, se queda para tarea. Profe, el Ken de la victoria, profe, el Ken de la victoria. Ya, el Ken Forsyth, ya, pues peor, ¿no? Imagínate. Ya, todo el mundo le engañó que Toledo era economista, pero busca y la otra clase, vemos, ¿ah? Vas a ver que no. Vladimir, profe, Vladimir. PPK, bueno, ese sí era, PPK sí era, pues, no solamente se trata de, claro, de ser, digamos, un buen profesional, sino sobre todo se trata de ser una persona íntegra, ¿ya? Pero bueno, eso vamos a hablar después. Conversemos ahora sobre el desarrollo. Ya yo le decía hace un rato, ¿no? Si sube el PBI, es nivel de vida, y estamos, claro, o sea, ¿quién no va a querer que mejore el nivel de vida? Pero si hablamos de desarrollo, eso ya es calidad de vida, y la calidad de vida implica otras cosas. No solo la parte económica, sino también la parte social y la parte ecológica o medioambiental, entre otros, ¿no? A ver, para que me entiendas bien fácil. Mira, si tú tuvieras, por ejemplo, tú ganas 1.000 soles y luego pasas a ganar 3.000 soles. Entonces, en términos económicos,
podríamos decir que estás mejor, ¿no? Si lo vemos por el lado de ingreso per cápita, ¿no es cierto? Pero si yo te digo que vas a tener 1.000 soles, pero con agua limpia, con un aire puro que vas a respirar y con salud, y por el otro lado te digo que vas a tener 3.000 soles, pero con agua contaminada, con un aire que no se puede respirar, con enfermedades. Entonces, ¿tú qué preferirías? ¿1.000 con salud o 3.000 con enfermedad? A ver, tú dime. ¿1.000 con salud o 3.000 con enfermedad? Claro, ¿no? La mayoría me va a decir 1.000 con salud. Es eso, ¿no? O sea, el crecimiento económico es importante, pero en la medida que vaya acompañado de esas otras cosas. Es más, incluso hay veces en las cuales el crecimiento se puede oponer al desarrollo. No digo siempre, ¿eh? Pero, por ejemplo, en Latinoamérica se ven muchos casos. Profe, ¿cuáles son esos casos? Por ejemplo, la minería. No toda la minería tampoco, pero la mayoría, lamentablemente sí, ¿no? Cuando aquí hay proyectos mineros, ¿no? Por ejemplo, Vizcarra, tú que eres hincha de Vizcarra, ¿no? Ha dicho, vamos a destrabar los proyectos mineros para que haya crecimiento económico, ¿no? Para salir de la recesión que estamos ahora. Entonces suena lógico, ¿no? Tú dices, allá está bien, el presidente quiere hacer varios proyectos mineros, no va a haber chamba, ¿no? Y yo que voy a ser ingeniero, mejor, profe, me va a dar chamba. Entonces suena con sentido. Pero si esos proyectos no se hacen de manera sostenible, o sea, respetando las normas medioambientales, respetando, por ejemplo, los acuerdos o las costumbres de los pueblos, si se hace de una manera impositiva, ¿no? Que todo indica que va a ser así, lamentablemente. Entonces, obviamente eso ya no podría ser desarrollo, ¿no? Por eso es que generalmente se recomienda, pues, por ejemplo, llegar a consensos con las comunidades, consultarles y también indemnizarlos, ¿no? Ustedes se acordarán que en una clase anterior hemos explicado que toda actividad económica genera externalidad. En este caso, la contaminación o la inestabilidad social es una externalidad negativa. Entonces, si no se puede evitar, por lo menos los pueblos deben ser compensados por ello. Y bueno, en el caso medioambiental, miren, ahí hay una norma internacional que lamentablemente en el gobierno de Ollanta, ¿ya? Así como tú pensabas que Toledo era economista, y otra gran mentira es que Ollanta era de izquierda, ¿no? Tú piensas que Ollanta era de izquierda. ¿Por qué? Ah, porque mi papá ve en la noche Philly Butters, ¿no? Entonces dice que Ollanta era comunista. Bueno, no sé si Ollanta pensará que era de izquierda porque tenía polo rojo, pero si vamos a sus medidas, nada que ver. Ollanta fue más bien el que rebajó eso, o sea, el que dijo, no, no vamos a cumplir la norma internacional, sino menos. Entonces, claro, le preguntaron, ¿y por qué menos, no? Si eso es lo que ya está acordado a nivel mundial. No, porque queremos atraer la inversión, entonces, si le ponemos muchas trabas al inversionista, no va a venir, ¿no? Es el mismo discurso que tú vas a escuchar en la mayoría de gente que habla en la televisión, ¿no? Incluso economistas, ¿no? Dicen, no, no hay que trabar la inversión al privado. Sí, pues, ¿y las comunidades qué? Las comunidades no tienen economía, no tienen derecho a salud, no tienen derecho a estabilidad. O si no, ya peor todavía, ¿no? Tu padrino Alan García. ¿Te acuerdas de tu padrino Alan García? Ah, profe, sí, yo estaba llorando, el otro día me acordé de él. Sí, yo también estaba llorando, pues me acordé de todo lo que hemos pasado. Pero bueno, volviendo al punto. Tu padrino Alan García, ¿qué decía, no? Por ejemplo, para los proyectos de gas, decía, no, que esas comunidades, hablando de las comunidades nativas en este caso, ¿no? Deben de salir, son perros del hortelano, no comen ni dejan comer, dicen, ¿no? Entonces, si tú has vivido toda tu vida en Lima, te la crees, pues, ¿no? Dices, ah, sí, tiene razón, Alan García quiere el desarrollo de nuestro país, ¿cómo es posible? Esos aborígenes insensatos, ignorantes, que no quieren poner el gas a la disposición de todo nuestro país. Falso, falso. Y mira, no solamente hablando de política, ahora estamos hablando por el lado económico. En las comunidades, en las comunidades andinas, hasta el día de hoy, las principales actividades siguen siendo la agricultura y la ganadería. Y en las comunidades nativas peor todavía, porque incluso, mira, yo sé que te puede sonar exagerado, pero tú lo puedes comprobar, ¿eh? Busca ahí la información. Incluso todavía hay caza y recolección. Entonces tú dirás, profe, pero caza y recolección, o sea, usted me está hablando pues de siglos atrás, ¿no? Nosotros vivimos en el capitalismo, profe, el capitalismo es mercado, es industrialización, es división de trabajo, claro. Pero cuando nosotros decimos que el Perú tiene una economía capitalista de mercado, quiere decir que es el aspecto principal. Pero no creas que las otras formas de producción ya no existen. Todavía existen.
Incluso hay hasta comunidades no contactadas, muchachos, en pleno siglo XXI. Pero solo los españoles, yo pensé que habían llegado, ¿no? Hasta ahora hay comunidades donde digamos, el mundo occidental, por decirlo de una manera, hasta ahora no ha logrado llegar. Entonces, lo que te quiero explicar es que en el Perú hay diversas formas de economía, que hay una que prevalece, claro, pero que por ese hecho no tiene derecho a imponérsela. Entonces, si las comunidades ancestralmente se han organizado y han, digamos, tenido la posesión de determinado territorio, entonces el Estado, que para ellos no representa nada, porque no les ha dado nada bueno en toda su historia, no puede venir e imponerlo. Pero como generalmente lo hace, entonces ya sabes cómo acaba, ¿no? Acaba sangre y fuego, ¿no? Como lo que ocurrió justamente, bueno, hemos puesto ahora el caso de Bagua, ¿no? Entre otros. Bueno, Bagua no fue minero, fue gasífero, pero la idea es más o menos la misma. Entonces, en conclusión, tú puedes tener crecimiento, pero no tener desarrollo. La idea, lo ideal es que tú tengas crecimiento con desarrollo. Y para eso es que tú logres las tres cosas, ¿no? No de repente al 100%, pero al menos un equilibrio. ¿No? Entonces, si tú logras ese equilibrio, eso se llama desarrollo sostenible. ¿Qué cosa es el desarrollo sostenible según el BID? Cuando se logra satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Esto dicho de una manera más sencilla significa que, por ejemplo, si nosotros necesitamos mesas, nos vamos a talar todos los árboles de la Amazonía. Y si nosotros tenemos frío y necesitamos chompas, entonces no vas a matar a todas las alpacas que hay en el Ande, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que hacerse de manera sostenible, quiere decir que sea algo duradero en el tiempo. Bien, ahora, para continuar, ¿no? Para continuar. Tú miras, profe, mire, ya todo lo que me ha dicho suena bacán, pero es más, si se presenta al Congreso yo voy a votar por usted, pero hay un detalle, mire. Y yo cómo lo mido, yo cómo sé, porque en el caso del PBI lo medimos, ¿no? O el PBI per cápita, y bueno, si aumenta ya sabes que estás mejorando, ¿no? Pero el desarrollo, ¿cómo lo medimos? Sí, pues ahí apareció un gran debate, ¿no? Hay varias propuestas, ¿no? Por ejemplo, algunos plantean algo que se llama índice de felicidad. ¿Ya? En ese índice de felicidad el Perú no está tan mala. ¿Y sabes, por ejemplo, cuál es la región del Perú? Profe, hoy día vamos a meter ese índice con el triunfo de Perú sobre Brasil, profe. Ah, ya. Ya, pero ese sí es cortísimo plazo, pues, ¿no? Tú sabes que Perú de repente hoy día le gana a Brasil, pero el próximo mes Venezuela lo golea, ¿no? O sea, eso sí es muy corto plazo, ¿no? Acá estamos hablando sostenible en el tiempo. Entonces, le estoy explicando que apareció esa pregunta, ¿no? ¿Cómo medir el desarrollo? Ah, hay varias propuestas. Les contaba de que incluso acá en el Perú, la región con mayor felicidad, ¿quién crees que es? A ver si tienen alguna idea. Ah, la selva, dice, ¿no? Y a lo mejor ni te pregunto por qué piensas que es la selva. ¿Eh? No, o sea, hablando de regiones, o sea, no me refiero a región costa, sierra y selva, sino me refiero a... Caraballo, la gente es muy feliz, profe. Ah, Caraballo, profesor. Todos los domingos celebra con su cervecita, cantando. Hay una ley de zona acá en Caraballo. Ahí por donde queda el templo de Frepá, por ahí más o menos. No, eso está más lejos, eso está por el cerro. Ay, ay, ay. No, miren, la región más feliz es la región Junín. O sea, la zona de Huancayo, ¿no? Bueno, todo ello, ¿no? Junín. Pero bueno, esa es una propuesta. Pero la que, digamos, al final ha prevalecido, la más conocida, es esta, que es el IDH. IDH significa Índice de Desarrollo Humano. Esto se hizo, digamos, como planteamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en base a las ideas de Amartya Sen, que ha sido Premio Nobel de Economía, año 98, me parece, ¿no? Por esos cruces. ¿No? Bueno, entonces, sí, en base... ¿98? Sí. Ahí está, perfecto. Entonces, en base a esas ideas, se construye este IDH. Ahora, este IDH, repito, lo que busca es cuantificar ese desarrollo, ¿no? Saber cuándo se puede considerar un país desarrollado o no. Y para eso utiliza estas tres variables, ¿no? Tenemos la esperanza de vida, el valor de la educación y el PBI per cápita. Bueno, el PBI per cápita ya te expliqué qué cosa es, ¿no? Entonces vamos a estos dos, esperanza de vida y nivel de la educación. Pregunta, ¿alguno de ustedes tiene una idea de cuál será la esperanza de vida actualmente en el Perú? Profe, más o menos 75.
redondeando, ¿no? Redondeando el 75. Ah, bueno, claro. ¿No? 75. Aunque bueno, ahora ya está 76, ¿ah? Ah, bueno, ya. 70. Ya pongámosle 75, ¿ah? Añitos más, Así. añitos menos. Claro, un añito más, un añito menos, igual ya. Ya. Estás por ahí. Ahora, pregunta. Mira, si la esperanza de vida es que es 75, supongamos de acá a 10 años. Ya a 10 años, tú que eres hincha de Antauro, y Antauro da el golpe de Estado, te pone a ti el ministro de Economía, tú me pones tu asesor, entonces ya, mejoramos la calidad de vida del Perú, ¿no? Entonces, si ese 75 años creciera, por ejemplo, a 85 años, entonces, ¿qué te da a entender eso? ¿Qué pasaría si la esperanza de vida de 75 aumenta a 85? ¿Por qué la gente en promedio viviría más? Porque tiene mayor acceso a la salud, porque no te van a matar por robarte un celular, o sea, hay más seguridad, porque, por ejemplo, tienes por lo menos una pensión de jubilación digna, etcétera, etcétera, porque donde vives el agua no está contaminado, el aire no está tan contaminado, bueno, en Lima de hecho que está contaminado, pero ya no tanto, etcétera, etcétera, etcétera. No es porque Santa Rosita o de repente el Señor de los Milagros haya hecho que pase 75-85. O sea, lo que quiero que entiendas es que se utiliza la esperanza de vida justamente porque su incremento te da a entender que las condiciones de vida de un país han mejorado. Es más, mientras nosotros tenemos 75-76, ¿cuánto crees que tiene de esperanza de vida Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia, todos esos países de los que siempre se habla de calidad de vida? ¿Cuánto crees que tienen? Ah, no lo sé, profe, ya, pues para eso hemos venido. Están ahí, pues, ¿no? Están en 83, 84, son casi llegando incluso hasta 85. Entonces, obviamente, tiene que ver mucho con las condiciones de vida, ¿no? Claro, en algún momento todos vamos a morir. La cuestión es cuándo, ¿no? Entonces, se supone que si más años es porque el Perú está mejor, ¿no? Por ejemplo, en la época del virreinato, ¿no? Para que te hagas una idea, la esperanza de vida era 50 años, aproximadamente, no, números más, números menos. Ahora que se ha ido desarrollando la medicina, etcétera, bueno, ha aumentado. Ahora, valor de la educación. Acá se miden dos cosas, alfabetización y escolaridad. Ya tú lo anotas acá, alfabetización y escolaridad. Bueno, vamos a ponerlo si no. Alfabetización y escolaridad. Ya, entonces igual, ¿no? Tu tío Alan García, bueno, tu padrino dijo de que habíamos llegado a 100% de alfabetización. Ya, Ollanta repitió lo mismo. Pero ya hablando, digamos, de datos fidedignos, de datos confiables, se dice que tenemos 95% de alfabetización. O sea, o lógicamente estamos hablando de leer y escribir y estamos hablando de español. Entonces todavía no llegamos a 100%. Ahora, hay países que sí tienen prácticamente 100%. Un ejemplo de ello es Cuba. Es más, el IDH de Cuba es muy superior al IDH del Perú. Y ahí también te das cuenta de lo que ya te expliqué, ¿no? Que crecimiento no es necesariamente desarrollo. Perú, los últimos 20 años, de hecho, que ha tenido más crecimiento económico que Cuba, pero su IDH es mucho mayor, ¿no? En Cuba, por ejemplo, hay un sistema de salud, pues, que nosotros envidiaríamos. Ahí, en Cuba, existe un médico por manzana. En cambio, acá, si encuentras un médico en todo tu distrito, tienes suerte, ¿no? En Cuba, a pesar de que no tienen mucho crecimiento económico, no han tenido los miles de muertos que tenemos nosotros. Ahora te miras, profe, pero Cuba tiene menos gente. Sí, pues, pero también, si lo ves en porcentual, tampoco. Ahora, por acá dice Cuba no cuenta, es una colonia. Bueno, no sé. Ahí Cuba está con C minúscula, así que me imagino te refieres al trago, ¿no? Pues si es el país, sería con C mayúscula. Cuba libre, La profe. colonia de quién, no sé de quién sea, pero bueno. Sabes que hay que hacerle la chamba también al profe acá de lenguaje, ¿no? Siempre repasando. Pero bueno, antes, claro, decían que Cuba era una especie de semicolonia de la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, eso ya no existe, pues, ¿no? Ya tú sabes que han pasado casi 30 años
de la implosión de la URSS, entonces, bueno, estamos hablando ya de algo prehistórico. Pero hablando del dato actual, entonces, como te digo, ¿no? Nosotros tenemos 95, otros países pueden llegar a 100 tranquilamente. Pero bueno, mal que bien, o sea, tampoco estamos tan mal, ¿no? Ahora, en escolaridad, acá sí está el problema, porque la escolaridad promedio jóvenes es 9 años. Es 9 años. Y tú dirás, profe, ¿y cuál es el problema? Ya, bien simple, para que te des cuenta. Mira, ¿cuántos años has estado tú en el colegio? Quítale las repitencias, ¿ah? Quítale las repitencias, quítale eso que haces antes de la primaria, ¿no? Porque tú sabes que tu mamá, como no te quiere tener en tu casa para que no molestes, desde los 2 años te votan, ¿no? Dice que con el argumento de la estimulación temprana ya te votan, ¿no? No te quieren en tu casa. Ya no, pero eso no lo cuento, eso es primaria y secundaria. ¿Cuántos son? Ah, ya, 16 con todo y la pre, dice, no, 11 años, ¿no? 11 años, muy bien. Entonces, si tú sabes que mínimo tienes que tener 11 años para acabar el colegio, y yo te digo que el promedio de años de escolaridad son 9, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué te estoy queriendo decir con eso? Si tienes que tener mínimo 11 y el promedio tiene 9, claro que hay un montón de gente que no acaba el colegio. Profe, ¿y por qué no acaban? ¿Por brutos? No. Bueno, habrá uno que otro que sí, pues, ¿no? Pero según los estudios, la mayoría no termina el colegio por motivos de dinero, o sea, por motivos de que ya no tienen cómo pagar su colegio, si están en un privado, si están en un público, de repente su familia es muy pobre y ellos tienen que salir a trabajar, dejan el colegio, etcétera, ¿no? También, bueno, está el tema este de los embarazos no deseados que le llaman, ¿no? O sea, de jóvenes señoritas que también pues entran a este tema muy temprano, bueno, pero todo ello conlleva que la mayoría no acaba el colegio. Entonces ahora entiendes muchas cosas, ¿no? O sea, la mayoría de gente solamente juzga, pero sin analizar. Hay que analizar los datos, joven, ahí están, yo te estoy mostrando los datos, tú los puedes verificar en internet. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando salió esto, ¿no? De la gente que no respeta la cuarentena, les han dicho miles de veces cómo lo tienen que hacer y no lo hacen. No, esta gente que se va a tomar, incluso hasta se ponen a bailar perreo en el velorio, ¿no? En el entierro. Ya. Pero es lógico, pues, ¿cómo, si tú tienes toda esa masa de gente que ni siquiera acabó el colegio, cómo quieres, pues, que entiendan una instrucción básica? Ahora, ojo, otra cosa muy diferente es la gente que ha tenido que salir por necesidad, ¿no? Eso es verdad, hay gente que en un mes ya se le había acabado todos sus ahorros, eso es diferente. Yo me refiero a la gente que pudiendo cumplir las normas no las cumple porque ni siquiera puede entender una norma básica. Yo sé que te parece ilógico, pero es así. Por ejemplo, cuando las clases son presenciales, ¿cuántas veces se dice? ¿Sabes qué? Si vas a ir al baño tienes que pedir permiso. ¿Y cuántos se salen sin pedir? ¿No es cierto? O sea, esa gente que ya no tiene una instrucción básica. Pero bueno, yo sé que ustedes no son así. Entonces, la responsabilidad de nosotros no es tanto de juzgar, sino es de educar. ¿Por qué? Porque este país está muy mal en ese tema, ¿no? Entonces hay que contribuir. Pero bueno, suma, restas, multiplicas y te va a salir un número. Según el número que te salga, tendrás muy alto, alto, medio o bajo. Pregunta, para irnos, ¿en cuál de estos niveles crees que está el Perú? Muy alto, alto, medio, bajo. ¿Dónde está? Ah, bajo. Muy bajo. No figura, por eso faltan datos. Ya mira, aunque no lo creas, el Perú está con un IDH alto, 0.759, ya alto. O sea, tampoco estamos tan mal. Pero obviamente no estamos en muy alto, ¿no? En muy alto están los que ya te dije, ¿no? Acá te hemos puesto los datos para que lo veas con calma. Mira, Noruega, Suiza, Irlanda, 0.954, o sea, casi tienen el 1 completo. Perú, bueno, ya sabes, ya te dije, y claro, más abajo también está pues Haití, tiene los países africanos, ¿no? Bueno, incluso, bueno, ahora Nicaragua, aunque está mejorando, etc. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Entonces, en resumen, crecimiento, incremento del nivel de vida, desarrollo, incremento de la calidad de vida. Crecimiento, más PBI, más tasa de crecimiento, más PBI per cápita. Desarrollo, los tres, ¿no? Económico, social, medioambiental o más IDH. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Las ¿Ya? claves están en el aula virtual, profe, para los muchachos. Ah, ya, perfecto, ahí lo pueden verificar. Revísenla, Nos por vemos, favor. jóvenes. Cuídense, cuídense. Hasta la próxima semana.